Bien, ¿Cómo Buenas estamos? noches, ¿Todo bien? todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar la clase. Vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo ayer con relación a la encuesta entrevista. ¿Ya pueden ver el Word? Sí, Ok, gracias. Bueno, ya habíamos repasando un poco rápido los criterios para redactar. Siempre tratar a la persona de usted, tener buena ortografía, utilizar los signos de interrogación al inicio y al final, palabras que denoten pregunta: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuál, cuáles, cuánto. ¿Okay? Y aquí poníamos el ejemplo de cuando la palabra que denota pregunta puede ir en cualquier parte de la pregunta, del enunciado o al inicio. Y en ambos casos debe ir acentuado. ¿Considera usted que los profesores del ITS te imparten bien sus clases? ¿Qué desayuna normalmente usted? ¿Okay? Entonces vemos que el qué va al inicio. Luego teníamos las opciones de respuesta. Podrían ser respuestas abiertas o respuestas cerradas. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, lo ideal es tener respuestas cerradas. En la investigación cuantitativa, lo ideal es tener respuestas cerradas, ya que esto me permite tabular mejor los datos, tabular e interpretar los datos obtenidos en el trabajo de campo. ¿Okay? Ahora bien, estas opciones de respuesta abierta o cerrada, al final cualquiera que usted ponga va a estar bien. Si usted decide que la respuesta la quiere abierta, solo tiene que entender que el análisis es más complicado, porque usted no está, por ejemplo, diciendo sí o no, o está eligiendo un rango de edad, o el sexo de una persona, o el nivel educativo. La respuesta quedaría abierta en el caso de preguntas con respuesta abierta. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el caso de las preguntas respuestas cerradas, podemos tener una respuesta única, o sea, selección única, sí o no, hombre o mujer, ingresos económicos familiares mensuales aproximados, un rango, estado civil, una respuesta, por eso es respuesta única. Ahora, hay preguntas que tienen la posibilidad de tener varias respuestas. Si yo tengo 3 opciones, el encuestado puede responder a una de ellas, a 2 o a 3. ¿Okay? Entonces, lo que yo les mencionaba ayer era eso, que si estábamos trabajando con un tamaño muestral de 100 personas, cuando nosotros analizamos las respuestas múltiples, es posible que tengamos, en vez de 100 respuestas, 140. Eso no significa que las respuestas estén malas o que hicimos algo malo. Lo que esto me dice es que hay respuestas, opciones de respuestas que fueron seleccionadas por los encuestados varias veces. Y por eso yo tengo este dato de 140. Pero si la respuesta fuera simplemente cerrada, tendría solamente 100 o debería tener solamente 100 respuestas. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted descarga la base de datos, usted tiene que empezar a analizar si todas las preguntas fueron respondidas. Si una de las encuestas, imaginémonos que la encuesta tiene 20 preguntas,
Y si una persona solo respondió 5 y dijo, mire, yo ya no puedo continuar, me tengo que ir, muchas gracias, les pregunto yo, ¿ese cuestionario o esas opciones de respuestas las damos por válido o no las damos por válido? Me tenía que responder 20 y solo me respondió 5. ¿Qué piensan ustedes? Creo que no. Pienso que no. Que no. ¿Por qué? Por el error de muestreo. Pero también, bueno, por el error de muestreo, por supuesto, pero yo simplemente aplico una regla lógica y digo, si son 20 y solo me respondió 5, aquí voy a poner el ejemplo. Este es un ejemplo real, ¿verdad? Que nos suele pasar muy a menudo y aquí tenemos que aplicar un criterio técnico. Eran 20 preguntas, pero el encuestado solo quiso responder 5. La pregunta aquí ¿es válido esa encuesta? ¿Es válida la aplicación de esa encuesta? Entonces, si aplico una regla de 3, ¿qué porcentaje de la encuesta me respondió? A ver, háganlo ahí. Acordémonos de la regla de 3. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ya, porque ahorita Ok. voy a... 20 preguntas son el total, pero solo respondió 5. ¿Qué porcentaje de las preguntas me respondió? Si Al 20 25. el 25, vamos a ver. Correcto, Daniel, el 25%. La respuesta es, el encuestado solamente respondió el 25% de las preguntas del cuestionario. Entonces, por sentido común, yo digo, si eran 20 y estas 20 equivalen a un 100% de todas mis preguntas, pero solo me respondió 5 y esas 5 equivalen al 25%. Entonces, esta encuesta obviamente no la tomo. No hay un criterio para decir qué cantidad de preguntas respondidas harían válida una encuesta, pero podrían ser datos arriba del 80%, 75%, yo diría 80%, de un 80 para arriba. Entonces, les pregunto yo, ¿cuántas preguntas debe responder un encuestado para llegar al 80%? De 20, pero si son las 20 16. preguntas, tiene que dar 16. ¿Cuántas? 16. 16, dice Randy. ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí, 16, vamos a ver. 80, 20 es a 100, como 80 sería 80 por 20 entre 100. Correcto, 16, muy bien. Ya me puedo morir en paz, creo yo. Entonces, no, hombre, eso. no es una broma. Si una persona me responde 16 preguntas,
yo puedo dar como válido ese resultado. Ahora bien, este dato de 80% puede variar. ¿Esto quién lo define? Este dato lo define mi equipo técnico. Mi equipo técnico es el que va a decidir si voy a dar por válido un cuestionario o no. Ahora bien, si yo lo quiero hacer como muy perfecto, si no me contesta las 20 preguntas, ese cuestionario está inválido. Entonces, en este caso, esto también deben de saberlo. Siempre es recomendable realizar más encuestas que las calculadas la fórmula del tamaño de la muestra para poblaciones finitas. ¿Ok? O sea, si yo tenía que aplicar 320 encuestas, yo prefiero aplicar 330. ¿Por qué? Porque me pueden salir 10 encuestas malas. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Ok, entonces les voy a poner un ejemplo. Usted debe aplicar 322 encuestas en 20 barrios y colonias de la ciudad de Tela. ¿Okay? Un 5% de estas encuestas puede que no se respondan en su totalidad. O sea, ¿qué va a suceder? Que hay un 5% dentro de esas 322 encuestas que no se van a responder, o que la gente se va a ir, o que no va a terminar el cuestionario, cualquier cosa que pueda generar ese error. Pregunta, ¿cuántas encuestas equivalen al 5%? La otra es, ¿cuántas encuestas debo hacer de más? A ver, ayúdenme. En el caso del 5%, da como 16 puntos y algo. ¿Cuánto da? A ver, Creo. hagámoslo. Estoy intentando metal. Son como 16 puntos y algo, creo. Vamos a esperar a ver qué dicen sus compañeros. ¿Entendimos la pregunta o la repito? Chicos. El enunciado es que de estas 322 Lo que hay un 5% que están mal hechas. ¿Ah? en el caso de las encuestas de más, Su pregunta, Randy. la pregunta es, no, espere. Mejor es que si le hago la pregunta, pues puedo poner la respuesta de la segunda. Entonces, déjenme esperar. Ok. Después voy a hacer la consulta. Intentemos hacer este cálculo. Es una regla de 3 con las 322 encuestas.
creo que solo tiene 16, creo. 16. ¿Y los demás? 16.1. 16.1. Ok. ¿Cómo sería el planteamiento de la regla de 3? Sería 322 equivale a mi 100%. La cantidad de encuestas que yo quiero encontrar equivale al 5%. Multiplico extremos y divido entre el... Multiplico extremos donde hay números y divido el extremo opuesto a la X. 322 por 5 entre 100. ¿Así lo hicieron? Sí. Ok, entonces son 16.1, correcto. Entonces la pregunta es, ¿cuántas encuestas son? No pueden ser 16.1, ¿cuántas son? 16. 16. 16, correcto, porque no puedo redondear esta encuesta, porque este número no es 5 u otro número mayor que 5. Entonces voy a hacer 16 encuestas. O sea, 322 más 16. ¿Cuánto es el total de encuestas entonces? ¿Cuánto sería? ¿Hola? 338. 338. Correcto, Daniel, 338. Entonces, si yo aplico este criterio, escuchen bien, si yo aplico este criterio técnico, es un criterio técnico. Yo dije que el 5% de las encuestas puede que salgan mal, porque la gente se vaya y no quiera responder, porque al encuestador le roben encuestas, porque las encuestas queden incompletas, porque las encuestas se mojen, etc. Dentro de ese 5% cabe cualquier posibilidad en la cual existan errores en la aplicación de encuestas. Entonces, el cálculo está bien, pero en la práctica las personas solo suelen hacer entre 5 y 10 encuestas de más. Ahora bien, la pregunta es, escuchen bien o lean bien, si hago o si hacemos 5 encuestas de más, o sea, tenemos 322 y hacemos 5 encuestas de más, porcentaje del total representan esas 5 encuestas. Voy a hacer más pequeño esto. ¿Lo pueden ver? El total son 322, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de esas 322 representan estas 5 encuestas? ¿Se entiende la pregunta? Sí, del 100, ¿cuánto representa las 5 encuestas? Correcto, eso. Es 1.6 por ahí. Ajá, 1.6. Tiene razón, Daniel, 1.555. Podríamos decir que es el 2%. O sea, en la práctica, las personas que hacen encuestas solo hacen 5 encuestas de más y eso representan el 2%.
Ojo, con 322, ¿verdad? Este número puede ser menor o puede ser mayor. ¿De qué va a depender? De la población que yo quiero muestrear. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tienen consultas? O repito algo que no se entendió. ¿Cómo se sacó ese 1.55? Ah, ok. Ahorita. ¿O es 1.5? La pregunta es, si hacemos 5 encuestas de más, o sea, del total de encuestas Chelsea, que son 322, que es un dato que yo di antes aquí, de ese total de encuestas voy a hacer 5 encuestas de más. ¿Qué porcentaje del total representan esas 5 encuestas? Entonces el planteamiento es 322 encuestas representan mi 100%. Encuestas, ¿qué porcentaje representan? Multiplico 5 por 100 entre 322. 5 por 100 entre 322. O ya me confundí yo. Espérame, ¿qué? Sí, así es. 1.55. ¿Lo hizo Chelsea? Estoy haciéndolo ahorita. Ok. Multiplica 5 por 100 extremos donde hay números y divide el extremo opuesto a la X. Hoy sí, ya. Ok. Gracias. Entonces, puede ser un 2%. Ahora bien, lo que ustedes deben aprender es que siempre hay que hacer algunas encuestas de más, 5 o 10. Estaría bien. ¿Por qué? Porque, repito, van a haber encuestas que apliquemos que las vamos a desechar cuando ya tabulemos los datos. Pero imagínense que usted lo mandan a Yoro a hacer un estudio. Tiene que aplicar 150 encuestas. Si usted solo aplica 150 y resulta que 6 están malas, volver a Yoro es otro gasto. Y es otro tiempo que usted tiene que emplear. Entonces, lo ideal es siempre aplicar algunas encuestas de más. Es lo ideal, no siempre se hace eso. Lo que solemos hacer es aplicar las que nos dicen. Solo son 350. Ah, bueno. 349, nos falta una, listo, ya, vámonos. Así. Pero lo ideal es tener algunas encuestas de más. ¿Por qué? Porque cuando ya vas al campo, cuando ya tienes los datos para tabularlos, te ves con el problema de que hay unas encuestas que no son válidas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo, pensar que es mejor gastar una hora más en el campo que volver 1 o 2 o 3 días a lo mismo. ¿Okay? Siguiendo con el repaso, la investigación cuantitativa, lo ideal es tener respuestas cerradas, ya que esto me permite tabular e interpretar mejor los datos obtenidos en el campo. Las respuestas cerradas son fáciles por eso, porque la tabulación es mucho más sencilla. Los formularios lo es también. ¿Qué más les puedo decir de esto? Yo creo que eso ya ustedes lo conocen. Y las opciones de respuesta
Por ejemplo, si yo tengo esta pregunta, ¿cuál es su edad? ¿Cómo va a ser esta respuesta? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. ¿Cómo la pongo cerrada? ¿Qué hago para hacerla cerrada? Le pongo 18, 19, 20, 21. ¿Qué hago? Tiene que ser abierta. Abierta, dice Daniel. Bueno, voy a poner opción 1. Creo que es opción. ¿Ah? Puede ser de 18 a 20 o de entre 25 a 30. De 18 a 20 es muy corto, podríamos decir de 18 a 25, sí. ¿Cuál sería el Para siguiente que sea dato? cerrado. Se llaman rangos. Respuesta en rangos. Opción 1, respuesta abierta. Opción 2, respuesta en rango. ¿Ok? Respuesta abierta es esto, que la gente responde. Opción 2, respuesta en rango es, ¿cuál sería el siguiente rango? De 18 a 25. ¿Cuál sería el siguiente? ¿De 20 qué? De 26. De 26, muy bien, porque no le puedo poner 25. ¿Por qué? No sé dónde voy a colocar ese dato si alguien me dice que tiene 25 años. De 26 a... Este rango es 8. Entre uno y otro, yo puedo mantener ese rango. Sería 33, entonces. 26 más 8, 34. 6, 27, 28, 29, 30, 36, 27. Bueno, tiene razón, 33, porque cuento el 26. Gente, ya. A ver, contémonos los tenis. 41. 41, correcto. Y de aquí yo puedo decir mayor de 41. Entonces, fíjense el análisis. Ambas cosas son correctas. Cuando digo cosas, estoy hablando de las opciones de respuesta. Abierta, es correcto lo que dice Daniel. Yo aquí me pueden decir, tengo 49 años. Ah, ok. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tabulo esta información? Que yo puedo con todos los datos hacer rangos, pero ya por mi cuenta. Hacer esto, mire Daniel. Puedo decir, no, mejor voy a hacer rangos y voy a empezar a contar cuántas personas tienen más de 41 años. Ah, aquí hay una que tiene 49. Usted puede hacerlo así, o simplemente puede sacar un promedio que es sumar todas las edades y dividirlo entre el número de las personas encuestadas. Pero es mucho más fácil trabajar rangos. Es decir, ¿cuántas personas están entre 18 y 25? 10. Entre 26 y 33, tantas. 15. Entre 34 y 41, 20, por ejemplo, etc. Entonces, no es que una opción de respuesta sea mejor que otra. Es lo que el equipo técnico decida y lo que le sea más fácil a usted para tabular esa información. ¿Okay? Voy a ponerles otro ejemplo. Vamos a ver. Opciones abiertas y cerradas. ¿En qué barrio vive usted? ¿O vive? ¿Abierto o cerrada?
abierta. Abierta. Abierta, ¿verdad? Porque no puedo poner en una encuesta a todos los barrios. O sea, sería esto abierto. No hay otra opción. Entonces, si se fijan, para esta pregunta es mejor que sea abierta. Porque si yo estoy trabajando con 20 barrios y colonias, yo tendría que poner, yo la puedo hacer cerrada, pero tengo que empezar a poner todos los barrios, la curva, tendencia, así. Lo más fácil en este caso es que la respuesta sea abierta y yo después puedo decir, ¿cuántos viven en la curva? 5. ¿Cuántos viven en Independencia? 20. Y yo ya puedo hacer esa tabulación por mi cuenta. Recordemos que si utilizo Google Formularios, esto no lo grafica. ¿Se acuerdan de eso? Estos datos no los grafica. ¿O sí los grafica? No, no los grafica. Porque no son tantas respuestas coincidentes en los barrios. Entonces, aquí el aprendizaje es que nosotros debemos de pensar cuál es la mejor opción de respuesta para cada una de las preguntas que hagamos. Y repito, no hay una opción de respuesta que sea buena o mala. Simplemente es una decisión del equipo técnico. Ahora bien, cuando haga la tabulación de datos, ahí se va a topar con un montón de cosas. Si hace todas las respuestas abiertas, por ejemplo, va a tener problemas. Que si hace cerradas, combinadas con abiertas. Por ejemplo, otra consulta, otra pregunta. ¿Consume usted café? ¿Esta qué respuestas tiene? ¿Abiertas o cerradas? Cerrado. Cerrado. Cerrada, ¿verdad? Sí Y no. y no. Pero también yo puedo tener la respuesta abierta y que él me diga sí o no. Cualquiera de las dos es correcta, pero a la hora de tabular esos datos es mejor esto. 20 me dijeron que sí, 40 me dijeron que no. Que empezar a decir, bueno, mírate todos los datos a ver quiénes te dijeron que sí. Entonces tenés que empezar a contar encuesta por encuesta para poder llegar a este análisis o para poder tener lo que hemos visto en la clase anterior que se llama tabla de frecuencia. ¿Se acuerdan de esa tabla de frecuencia? ¿O ya no se acuerdan? Si me dicen que no, no pasa nada. De respuesta, frecuencia. Entonces es sí y no. Digamos que esta es mi muestra. 145 encuestas, ¿ok? Esta tabla de frecuencia que acabo de hacer sale de los datos que yo obtuve en el campo y que la matriz o la matriz de Excel me los da. Entonces yo puedo hacer este recuento. ¿Cuántas me dijeron que sí? 100. ¿Cuántas me dijeron que no? 45. Esta es la interpretación en tabla de las respuestas ya hechas o contestadas. Ahora, para llegar a esta tabla con la respuesta abierta, yo tengo que empezar a contar encuesta por encuesta cuántos me dijeron que sí. Y cuando yo encuentre ese dato en las 145 encuestas, voy a decir que son 100. Y los que me dijeron que no, 45. Entonces, es mucho más fácil tabular esa pregunta de manera cerrada. ¿Consume usted café? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Sí. Si yo les pregunto, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una taza
de café. Orgánico, por ejemplo. Vuelvo y les pregunto, esta pregunta, ¿es mejor tenerla abierta o cerrada? ¿Cuánto dinero estaría puesto usted a pagar por una taza de café orgánico? Mejor que sea cerrada. Cerrada, ¿qué dicen los Sería demás? Eso es No, yo pienso que cerrada, mejor abierta. abierta. Cerrada dice Chelsea, Daniel dice abierta. cerrado o abierta, las dos opciones. Las dos opciones son válidas, pero vuelvo a lo mismo, para tabular es mejor cerrada. Mejor Entonces cerrada. yo puedo hacer rangos y decir, ¿cuánto pueden pagar? De 30 a 50 lempiras. De 51 lempiras a 80 lempiras. De 81 lempiras en adelante. Caro. Ya voy a dejar de. Es orgánico, ¿eh? En teoría es caro. No sé cuánto vale. Pero... Ahora bien, chicos, cuando ustedes hagan preguntas, esta pregunta, cuando ustedes alguna vez si les toca preguntar esto, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a pagar? Esto técnicamente se llama, solo para que lo sepan, DAP, que significa disponibilidad a pagar. ¿De quién? De la persona, perdón. Disponibilidad a pagar. Entonces, ¿perdón? Usan esa opción. En varias encuestas aplican esa opción de pregunta. Ok, entonces eso se llama, cuando usted lo ve, eso se llama disponibilidad al pago. Usted le están preguntando cuánto pagaría por esa taza de café orgánico. Entonces se llama disponibilidad al pago. Y la tendencia, porque casi siempre es así, es que las personas quieran pagar siempre lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? Entre 30 y 50 mil. Ahora, este dato es una percepción de la gente de cuánto pagaría por esa taza de café. ¿Para qué me sirve este dato? Me sirve a mí, en el caso de este estudio, para comparar lo que la gente pagaría por esa taza de café versus el costo real de producir una taza de café. ¿Se entiende la comparación? Y dale con esa taza. Chicos, ¿lo entienden? Sí. Le pregunto a la gente cuánto me pagaría, pero eso es una percepción. Aquí lo voy a poner. Es un dato. Ahora bien, esa percepción varía dependiendo del estado de ánimo de la persona, de la fecha en la que le responde esa encuesta. Si esta encuesta la responde en diciembre y le han dado los aguinaldos, esa persona le puede pagar hasta 80 lempiras por una taza de café, por ejemplo. Sin embargo, si usted le pregunta en enero, cuando la gente no tiene dinero, se ha gastado todo el dinero en navidades, etcétera, tal vez le pague entre 30 y 50 o le diga que mejor no va a beberse ese café. Entonces, esta respuesta está condicionada a eso, a la temporada en la que usted consulte, al estado de ánimo de la pregunta, de la persona, perdón, o por ejemplo,
Si la hace a fin de mes y a la gente le acaban de pagar y siente que tiene dinero, dice, sí, yo pago tanto. No es lo mismo que le pregunten la segunda semana del mes. Entonces, esta pregunta solo se las explico para que ustedes lo sepan, por si la ven en algún lado. En microfinanzas la gente usa mucho estos datos. Ustedes lo pueden usar dependiendo de lo que estén investigando. Se llama disponibilidad pagada. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, No, Okay. Este es un dato Ninguna. de percepción. Recordemos, la percepción es lo que la gente, cómo la gente percibe las cosas desde su realidad, desde su entorno. Por eso es solamente un dato que yo lo voy a utilizar para comparar, porque al final para eso es que me sirve. Lo que la gente pagaría versus lo que vale esa taza, perdón, esta taza es con Z, de café orgánico. Lo que la gente me quiere pagar versus el precio real. Entonces, eso me va a servir al momento de que yo quiera abrir una venta de café orgánico, por ejemplo. Entonces, volviendo, estos son ejemplos de preguntas abiertas y cerradas. Y ya con esto voy a terminar diciéndoles que queda a criterio técnico de ustedes qué opciones de respuesta son mejor, abiertas o cerradas. Pero por favor, siempre piensen en la tabulación. ¿Qué se me va a hacer más fácil a mí al momento de tabular esta pregunta? Ahora, en esta pregunta de en qué barrio vive usted, obviamente, de entrada la voy a dejar abierta porque si estoy haciendo una encuesta en Tegucigalpa, imagínense cuántos barrios tiene Tegucigalpa. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a pensar y analizar. Y les vuelvo a repetir, cuando usted presente sus estudios, sus resultados, siempre va a llegar alguien que le va a decir, ¿y por qué no hiciste esa pregunta cerrada? Era más fácil tabularla cerrada. ¿Por qué no la hiciste abierta? Entonces, siempre se van a encontrar con personas que les van a hacer ese tipo de observaciones. Pero lo que va a prevalecer es su criterio técnico, que usted tenga la capacidad de defender qué es lo mejor o qué fue lo mejor en el momento que usted diseñó ese cuestionario. ¿Ok? ¿Hay consultas? ¿O está claro? ni pregunte. Claro. Está claro. Bueno, entonces aquí vamos a detener la clase y mañana vamos a ver Google Formulario de repaso y vamos a ver el formulario del correo de la UNA. ¿Ya lo han usado el formulario de la UNA? no, Chicos. solo el correo. Ok, vamos a ver, mañana vamos a explorar, si pueden mañana traer su compu a la clase para que desde el correo institucional hagamos una comparación individual, desde luego, y después grupal, de qué formulario es mejor o en cuál me siento yo más cómodo, si el de la UNA o el de Google Formulario. Ya en nuestra clase anterior más o menos manejamos el de Google. Vamos a explorar el de la UNA. Digo vamos porque yo nunca lo he utilizado. Entonces ahí vamos a aprender todos. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno chicos, muchas gracias siempre por venir a clase y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches.